Hola, bon dia a totes. Benvingudes a les jornades feministes. Visca, visca, visca! Bé, anem una mica en retard. Estic esperant que la Rita Segato està saludant amb una amiga seva, pugi a la taula i de seguida ens hi posem. Si veieu que hi ha alguna cosa a nivell de so que no se senti o que no s'escolti bé, ens feu un senyal. Gràcies. També dir-vos que ens han dit que aquestes ponències s'estan gravant per l'streaming. També tenim aquí una amiga que ens està gravant per una mica recollir tot el que s'està fent a les jornades i que si no voleu sortir al vídeo, doncs que tingueu en compte que estan aquestes dues càmeres. Les de l'streaming ens graven des d'allà, o sigui que si no voleu sortir, al sortir de la sala, si podeu tapar-vos perquè aquella càmera no es pot moure, i l'altra sí ja es podria com evitar una miqueta. Ara agafo el telèfon. Tinc el telèfon. Un moment. Doncs benvingudes a totes. Parlaré en castellà perquè la Rita ens pugui entendre, que ella acaba d'arribar a Barcelona, va arribar ahir i encara no ha après el català, segur que ho aprèn molt ràpid. Y bienvenidas a la taula de debate sobre violencia expresiva de las nuevas guerras contra los cuerpos de las mujeres. Es una taula, una mesa que hemos organizado entre varias organizaciones feministas de aquí de Barcelona. Somos todas organizaciones que trabajamos el tema de la solidaridad internacional, el tema de las violencias desde una mirada antimilitarista. Os leo un poquito, ya sabéis porque está en el programa, pero bueno, Donas per Donas, Feministas entre Poblas, la Marcha Mundial de Donas, Tamaya, Elia, Calala Fondo de Mujeres, Donas de Colombia, Coalició Prou Complicitat amb Israel y Donam Cine. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar en esta mesa con Rita Laura Segato. Ella es antropóloga y etnomusicóloga. Tiene un doctorado en Antropología Social por la Universidad de Queen's de Belfast. Actualmente es profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia y es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones de Brasil. Ha colaborado y colabora con organizaciones de mujeres de Centroamérica y de México, concretamente de Ciudad de México y de Ciudad Juárez, y participa en seminarios y talleres sobre feminicidios. Ha publicado numerosos artículos y libros como Las estructuras elementales de la violencia, ensayos sobre género entre la antropología, el psicoanálisis y los derechos humanos, La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado, y uno más reciente y sobre el tema que hoy queremos tratar, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. También nos acompaña en la mesa Vicky Moreno. Ella es feminista, activista, antimilitarista, es coeducadora y antropóloga y es miembro de Donas per Donas, una organización de Caladona. Ella comenzará un poco encuadrando la mesa y el debate que hoy queremos lanzaros y luego hablará Rita largo y tendido y la dejaremos que se explaye, que hemos venido a escucharla. Gracias. El acto lo haremos en español porque, por deferencia a Rita básicamente, pero luego las intervenciones queréis hacerlas como queráis. Como decía María, intentar hacer un pequeño marco de referencia antes de que empiece a hablar Rita y después también voy a intervenir para hablar de las formas diferentes de resistencia de las mujeres contra las guerras y los conflictos armados, y en medio hará un pequeño vídeo de una activista por los derechos humanos. Yo cuando empecé a preparar cómo introducir el acto, la primera cosa que me venía a la cabeza es qué tienen en común las violencias en zonas tan alejadas entre ellas como puede ser el Congo, como puede ser Uganda, como puede ser Colombia, Honduras, etc. Tienen en común la violencia sexual contra las mujeres, donde el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un instrumento, objeto de transmisión de los enemigos de un grupo contra los enemigos del otro. Se diría que es una guerra de hombres contra hombres, donde el cuerpo de las mujeres se ha convertido en un instrumento de transmisión. Una guerra
de hombres armados contra cuerpos desarmados de mujeres. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en un campo de batalla de la guerra económica. De todo esto, repito, yo intento enmarcar y Rita lo va a explicar mucho mejor. En algunas zonas el objetivo de la violencia sexual es atemorizar a la población, destruir cualquier forma de resistencia civil, destruir las infraestructuras, hospitales, escuelas, medios de comunicación, etcétera, para impedir que las mujeres y también la población civil pueda seguir viviendo sus vidas, ¿no? Y sobre todo, al provocar estas violencias, grupos armados fuerza a la población a que se aleje, huya de las aldeas y a su vez los depredadores armados ocupan ese territorio. Podríamos hablar en este caso también de una nueva forma de conquista. El cuerpo de las mujeres también se utiliza como arma de estrategia de guerra. Esto ya empezó a surgir y ya está bastante admitido y explicado después de las violencias de las mujeres de Bosnia. Pero también quizá la manera nueva de comentarlo sería que también es un instrumento a través del cual se envían mensajes al adversario, al enemigo, puesto que controlar y apoderarse y colonizar el cuerpo de las mujeres será la marca y la frontera que marcará el territorio físico de un grupo frente al otro. Poseo a tus mujeres, poseo tu territorio. En otras zonas de conflicto armado, el cuerpo de las mujeres se utiliza como paga para las combatientes, como un salario. Esto está pasando, por ejemplo, en las zonas más islamizadas del conflicto actual con los fundamentalistas. Es un objeto más de consumo, se diría que es la cosificación máxima del cuerpo de las mujeres. Se dignifica al combatiente con violaciones en lugar de con medallas o con dinero. A más demostración de violencia en la lucha armada, a más muertes causes, más condecoraciones. Le corresponderá en este caso, puesto que no es un ejército regular formal, más mujeres para ser violadas. Una violencia sexual ejercida de la manera más cruel e inimaginable que un ser humano pueda ejercer sobre otro, en este caso contra las mujeres. Violencias que van desde las sistematizadas al secuestro, la tortura, explotación sexual y explotación laboral forzosa. Por ejemplo, las mujeres mayas secuestradas durante años y violadas sistemáticamente, además de ello, eran obligadas a hacerles la comida y a lavar la ropa y los uniformes de sus violadores, incluso a comprarse y pagarse el jabón con el que tenían que lavar los uniformes. Por lo tanto, es una explotación sexual y laboral forzosa. Mujeres en el Congo, violadas sistemáticamente, obligadas a transportar los bienes robados de sus propias aldeas, armas, comida y otros bienes, obligadas a seguir trabajando en los campos, en las que a su vez, campos alejados de las aldeas, corrían de nuevo el peligro de volver a ser violadas. Podríamos nombrar muchas otras formas de violaciones, pero lo que aquí nos interesa es hablar de las causas y de qué sustrato hay debajo de todo esto, ¿no? Como consecuencias de las violaciones contra las mujeres, muchas, desde las psicológicas, el daño físico y sobre su salud que tardan años en recuperarse y las muertes. De ahí que muchas de ellas no puedan denunciar sus violaciones. Otra consecuencia sería la estigmatización que reciben por parte de sus propias comunidades, el rechazo de las mujeres de su propia comunidad, rechazadas por impuras, por ser sospechosas de cómplices, de haber sido aliada de algún guerrillero combatiente y de acostarse con su enemigo, ¿no? El desplazamiento forzoso de ellas y de sus familias, obligadas a tener que volver a seguir siendo más vulnerables y más pobres porque se han quedado sin recursos. Y otra importante consecuencia es la destrucción de las redes comunitarias y de las normas culturales, el desarraigo y la desintegración del tejido sexual. ¿Quiénes son los perpetuadores de esta violencia sexual? Grupos armados informales, ya no podemos hablar de un ejército regular, porque tampoco se pueden hablar ya de guerras convencionales. Grupos armados, diferentes actores que a veces pueden luchar unos contra otros, pero a veces también se pueden aliar, por ejemplo, para controlar los recursos naturales de una zona. Por ejemplo, los diamantes, en Sierra Leone, en Zimbabue,
el petróleo en Sudán, en Chad, en Asia Central, el coltan, a ver si os suena lo del coltan para el tema de los móviles, que también hay un taller estos días, ¿no? Etcétera. Recursos en Honduras, por ejemplo, con el tema de los recursos acuíferos, etcétera. Otro elemento importante en esta especie de confluencia de diferentes actores y sectores armados están también las compañías multinacionales, que tienen a su vez sus propias agencias de seguridad. Con lo cual ahí hay un circuito de interrelaciones que es la que hoy precisamente yo creo que en esta mesa nos interesaría, a partir de Rita, de cómo están interactuando y para hacernos entender mejor estas nuevas formas de violencia para poder actuar también mejor contra ellas. Yo lo dejaría aquí para que ella tenga todo el tiempo y espacio. Vuelvo yo, retomo la palabra y que haya un buen debate rico. ¿Vale? Gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación. Que me hizo muy feliz. Estoy muy feliz por conocer este maravilloso movimiento de mujeres bastante pluralista, donde están presentes todas las generaciones y por eso me doy cuenta de que realmente tiene pasado y tiene futuro, o sea, tiene un proyecto histórico importante, ¿no? Que se continúa y se diversifica en el tiempo. Me encanta estar aquí. Entonces pensé que la forma más, estaba meditando sobre cuál sería la forma mejor de explicar mi modelo, cómo fui entendiendo las diversas situaciones con que me fui enfrentando, que van desde una investigación con presos por violación en Brasilia, donde vivo hace muchísimos años, luego enfrentarme con la situación de Ciudad Juárez e intentar entenderla. Luego pasar a El Salvador, Guatemala y otras partes de México, así como también Colombia, algunas regiones de Colombia. O sea, cómo este esfuerzo por entender la violencia por medios sexuales se va desdoblando. Y aclarar una cosa, cuando comencé con el tema, yo pensé que era un tema esporádico, o sea, que se originaba en una excepción, o sea, la excepción de un brote así incontrolado de violencia contra las mujeres, violencia sexual contra las mujeres en mi ciudad, que después pensé que había un caso excepcional, que era Ciudad Juárez, un caso raro, como todo el mundo lo ve o lo vio por mucho tiempo, muy específico, anómalo, y luego me fui dando, y que dejaría el tema inmediatamente después, o sea, este tema nunca fue un tema de mi elección, y inclusive me desagrada tratarlo y me desagrada hablarlo. Y lo que la vida fue pasando, porque ya se pasaron 20 años desde mi primer esfuerzo, y el tema no pasa. O sea, el tema solamente crece y estoy cada vez más impedida de abandonarlo, que es lo que todavía planeo hacer. Claro, porque hay muchos problemas. El análisis, o sea, el usar la capacidad lógica, analítica y poner las piezas como si fueran piezas de un rompecabezas sobre la mesa y empezar a armarlo, uno se deshumaniza porque la tendencia es perder el contacto inmediato. Y varias veces mi cuerpo, por ejemplo, cuando hice el peritaje para Guatemala en los últimos 2 años, que para el tribunal que terminó ahora en enero, que fue un tribunal, el primero en la historia de que un Estado se juzga a sí mismo por crímenes exclusivamente de género, yo pensé que estaba aplicando de nuevo este análisis, ¿no? Este modelo analítico, hasta que un día el cuerpo me reveló a mi cuerpo de que él escucha con sus propias orejas. O sea, que estamos pensando que escuchamos con la cabeza y pensamos con nuestras herramientas lógicas y de formación y comparativas con otros casos, y de repente el cuerpo, de una forma muy sorprendente, nos muestra que él mismo escuchó y se descompone de una forma en que, por ejemplo, en mi caso, nunca se había descompuesto. Yo estaba bien, yo no me daba cuenta, o sea, había una disociación muy extrema entre el uso
el análisis y lo que al cuerpo le estaba pasando por lo que estaba escuchando. Entonces, voy a contar de una forma rápida para abrir para la discusión, diciendo un prólogo más. Dicen que nosotras las mujeres somos las que más prologamos nuestros discursos, porque vamos pidiendo permiso, vamos avisando, cuidado, no se enojen, no sé. Y que yo creo que si en algo Freud se equivocó en su gran tesis sobre el inconsciente, es en lo que dice sobre la envidia del pene. Porque realmente los hombres envidian a las mujeres. Porque a pesar de todo esto que voy a hablar, de todo esto que va a salir aquí, las mujeres somos más felices. O sea, tenemos esta capacidad de informalidad. Cuidado a las catalanas, sé que están un poco colonizadas las vascas también, yo lo comprobé un día, en esto de ser muy formales y muy serios. No somos serias. Nosotros no somos serias. Y eso es muy fundamental. O sea, y podemos jugar en cualquier circunstancia, inclusive en la circunstancia de tener que hablar sobre este tema tan horrible. Entonces, ellos nos envidian esta felicidad, esta flexibilidad, esta intimidad, esta afectividad. Y no lo debemos olvidar, porque no tiene una retórica de valor. Lo que tiene la retórica de valor es el tiempo, la formalidad, el cumplir la tarea, la productividad, la competitividad. Eso tiene una gran retórica de valor. Pero la forma en que nosotros somos vinculares, juguetonas, eso no tiene una retórica de valor. Y tenemos que construírsela. Tenemos que ser conscientes del valor de nuestra forma de ser, porque eso es lo que es envidiado. Y muchas de las formas de violencia que sufrimos es por esa envidia también. A lo que somos, a cómo somos, a nuestra naturalidad, a nuestra capacidad de intimidad, a nuestra know-how vincular relacional. Bueno, entonces dicho esto, digamos, este camino viene de una investigación con presos. O sea, hay un momento en que el secretario de Seguridad Pública de la ciudad de Brasilia viene a mi universidad y pide que mujeres a los que nos interesa el tema de la mujer entendamos por qué Brasilia, que es una ciudad, era en aquel momento pequeña, transparente, planificada, donde solamente está el Estado, no hay industrias, no hay obreros. O sea, en aquel momento, en 1993, era todavía un lugar mucho más digamos, vigilable que lo que es en el presente. Ahí había números de la violencia sexual contra las mujeres mucho mayores, o sea, por lo menos denuncias, que en otras ciudades brasileras. Entonces, en esta escucha de los presos con un equipo grande de alumnos es que comienza ese camino. Y empiezan algunas perplejidades que, si bien me llevan a adherir al precepto fundamental del feminismo como expresado en un texto que es de cabecera sobre la cuestión de la violación, que es el libro de Susan Brown Miller, Against Our Will. Ahí hay ideas que son fundamentales para siempre, de cabecera para entender la violación. O sea, el acceso no concurrido por la intención de la víctima a su cuerpo. Y el acceso sexual como daño, que este es otro gran tema que no me va a dar tiempo de tomar aquí, pero la sinonimia entre el acceso sexual y el daño es una forma de pensar la violación y la mirada sobre el cuerpo colonial y occidental. No todos los pueblos tienen esta misma idea de que acceso sexual y daño son la misma cosa. Pero esto lo dejo porque es indispensable abrir este signo de interrogación, pero no es el tema de hoy. Entonces, en esta larga escucha de los presos en condiciones muy especiales y perfectas, porque había sido pedido por el Estado este tema, o sea, la investigación había sido solicitada por el Estado, tuvimos condiciones de escucha muy, muy especiales en una cárcel, sin la presencia de los carceleros, y también por decirles un enunciado que dirigimos a todas las personas que entrevistamos es que nada de lo que nos dijeran serviría para perjudicarlos, pero sobre todo nada que nos dijeran serviría para ayudarlos. Porque la única meta que teníamos con este diálogo con ellos es dotar de inteligibilidad
O sea, dicho con otras palabras, pero volver comprensible un acto incomprensible, como es para los mismos presos inclusive, y esto es sorprendente, pero debe ser creído porque reiteradamente la respuesta era de estupor, o sea, no era claro el sentido de su acto. Y ahí viene la primera cuestión, no es un acto instrumental. Este descubrimiento inicial de que no se trata de la retirada de un servicio, no se trata de un acto que tiene como horizonte una instrumentalidad, servir para algo, vuelve al acceso sexual como daño, o sea, la violación en una acción de difícil inteligibilidad. ¿Qué es esto? Y el preso lo manifiesta cuando está ya preso, sentenciado, con un prontuario cerrado, ya no tiene nada más como apelar y su caso está decidido. Él, cuando se enfrenta a su acto, no lo comprende completamente y hay que creerlo. Entonces, ¿qué es? Entonces, en primer lugar, adhesión a la tesis feminista central de que no se trata de un acto anómalo, o sea, solitario, de un sujeto anómalo, solitario, loco, con vocación para el mal, en fin, la tesis jurídico-médica de que el violador es un ser raro y solo. Después viene una gran investigación en los Estados Unidos en los años 50 de un psiquiatra que descubre que la mayor parte de las violaciones, ya para esa época, en un país que es campeón en violaciones, ¿no? Como África del Sur, los países racistas, consumistas, segregados, tienen índices más altos, ¿no? en violación. Y sociedades tribales, aunque lo tienen como una norma, como una forma de castigar algunos actos delictivos, o sea, algunas infracciones de las mujeres, en realidad los índices son bajísimos y pueden bajar hasta el presente. Ahora está cambiando, ha cambiado en Brasil, pero pueden, digamos, pasar generaciones donde nunca se perpetra ningún acto de este tipo. Pero sin embargo es conocida la existencia de la intervención en el cuerpo del otro sin su aprobación, sin su concurrencia. Entonces, se descubre en esta medida en los Estados Unidos que la mayor parte de las violaciones son cometidas en grupos, o sea, no son de una persona sola, son de un hombre en una pandilla, y más del 50%. Y que las más crueles de todas son justamente de jóvenes, de adolescentes y jóvenes que actúan en grupo. Y en nuestra escucha de los presos, lo que vamos percibiendo es que en muchos casos actuaban en un grupo pequeño, pero no solos. Y en los casos hay algunos testimonios, algunas entrevistas que muestran que la persona estando sola también está acompañada. O sea, porque tiene unos interlocutores en sombra, tiene unas presencias en sombra que están con él. Y eso se revela en muchos de sus testimonios, de sus respuestas. Entonces ahí surge una concordancia con la tesis feminista del individuo normal, o sea, y de que la violación es un acto en sociedad, pero luego, y esto tiene que ver después con lo que voy a pensar sobre las guerras, pero no se puede separar, porque ahí está el embrión del pensamiento que se desdobla después. Esto está analizado y publicado en la mayor parte de los capítulos de un libro que fue el primer libro que publiqué sobre el tema, que es Las estructuras elementales de la violencia. Entonces, después de esto, de que sí realmente es un ser en compañía, acompañado cuando viola, viene una tesis que diverge de la forma en que el sentido común y sobre todo el sentido común feminista ha observado estas acciones. Porque, por lo menos en lo que sale de esos testimonios, el eje principal, o sea, el violador es el sujeto más moralista de todos. Él está ejecutando ahí un acto moral que es disciplinador. Y eso es arcaico, digamos, en el pensamiento de género, en la historia de la humanidad, esta acción de la violación como disciplinadora. Pero hay otro eje que es tan importante y posiblemente más importante que el eje de la relación del violador con su víctima, que es el que nosotros magnificamos siempre. Nuestra tendencia
porque somos mujeres, es pensar que la víctima es lo más importante en el punto de vista, en el horizonte de la acción del violador. Pero lo que surge de esas entrevistas es que la víctima es un residuo, o sea, es algo que resta de un acto que su economía simbólica, ¿no? Tiene como destinatario principal los otros hombres, o sea, el eje de los pares. Y el eje de los pares es una interlocución más fuerte en mi análisis que la propia interlocución violador, agresor, víctima. Entonces, ahí hay realmente un desvío del análisis habitual por parte de las mujeres, porque claro, nosotras lo tendemos a ver desde nuestro punto de vista, ¿no? Como inclusive la violación como un acto feminizador, o sea, que nos pone en el lugar de mujeres. O sea, en algunos momentos he pensado en algunas escuchas de que el violador viola para feminizar a la mujer, para hacerle saber que es mujer, ¿no? Ponerla en la posición del femenino, o sea, enclaustrarla en la posición del femenino. Pero aún así, su acto está en una estrecha interlocución en otro acto, en otro ámbito, en otra esfera, en otro registro, que es la de los otros hombres. Y ahí lo que está en juego es el mandato de masculinidad, o sea, la titulación, o sea, la posición masculina es el resultado de una titulación, y esa titulación la persona la adquiere mediante exámenes, mediante la rendición de una serie de exámenes a lo largo de su vida, porque así como se adquiere, se tiene que reconfirmar todo el tiempo. Entonces, él tiene que probar a los ojos de los otros que él es masculino, como alguien que es un sujeto de un paquete de potencias. La primera potencia, la más frágil de todas, ¿no? Pero la más difícil realmente de probar todo el tiempo, la potencia, ven cómo nos reímos, es la potencia sexual. Con ella tiene más dificultades, pero entonces va a tender a sustituirla con otras potencias, que es la potencia bélica, o sea, la capacidad de crueldad, la potencia, o sea, la baja empatía, la casca gruesa, la casca grosa, ¿no? La piel gruesa, el callo, con relación al sufrimiento del otro, central como una forma de expresión de potencia, que es la propia guerra, el propio entrenamiento bélico, ¿no? Las propias escuelas de hombres, las escuelas militares hacen constantemente el trabajo de la disminución de la empatía. Entonces, la potencia política, económica, intelectual, ¿no? El profesor, el gran académico, ¿no? Y la potencia moral, el juez, el legislador. Entonces, ese conjunto de potencias entreveradas, entrelazadas, hacen a la propia masculinidad, y lo que las produce, lo que las alimenta constantemente es un tributo. Estoy hipersintetizando para llegar al tema central, pero si no, no se entiende cuál es el suelo. O sea, el punto de apoyo desde donde parto para entender la guerra. Entonces, ¿qué me dije la última? Olvidé. El tributo. Entonces, esas potencias se alimentan con un tributo que fluye de la posición femenina a la posición masculina. O sea, hay un fluir constante por las buenas, indoloro y incoloro, en tiempos de paz, entre comillas, porque en el género no existe la paz, ¿no? El género, que en mi vocabulario es sinónimo de patriarcado, advirtiendo que para un grupo importante de pensadoras decoloniales no usan más el término género. Yo sí, yo creo que es útil y que es el resultado de una larga historia del feminismo por desbiologizar, por desnaturalizar, por desencializar. Si no tenemos la palabra género, no conseguimos desencializar de los cuerpos esas posiciones. Entonces, de la posición femenina fluye un tributo que alimenta esas potencias. Y ese, en tiempos de paz, fluye naturalmente y de forma incolora e indolora. O sea, no se ve, no se extrae, se piensa que no hay fuerza ahí aplicada, pero lo que hay es una atmósfera patriarcal que es el aire que respiramos y cuya característica es la permanente violencia psicológica y moral que pesa sobre las mujeres. Entonces, la atmósfera es violenta,
El aire que respiramos es violento, pero no lo sentimos porque es el agua en el que estamos como peces, ¿no? Entonces, ahí fluye constantemente esos tributos, pero en situaciones excepcionales ese tributo es arrancado por la fuerza en la forma de la violación. O sea, ahí la violación es una tributación al cuerpo femenino y, por lo tanto, una extracción de la posición femenina de algo que fluye, un don que fluye y conforma, construye la posición masculina. Entonces, había escrito esto cuando, por unas circunstancias de la vida, vengo, inclusive esto siempre lo digo porque es un reconocimiento, una gratitud por esto. El juez Baltasar Garzón, ¿no?, que me invita al curso de verano del Escorial, que en aquel tiempo él dirigía el curso de Derechos Humanos en la época de la Complutense, del curso de verano en el Escorial, y me invita a exponer, y él lo dedicó ese año, que fue el 2003, a la violencia de género en España, o sea, la violencia contra las mujeres en España, y me invita a exponer esto que le acabo de decir, de una forma más ampliada, pero este conjunto de ideas. Y en esa reunión había dos grupos representando a las mujeres de Ciudad Juárez, un grupo de chicanas, Lourdes Portillo, que es la autora de un extraordinario documental que les recomiendo, que se llama Señorita Extraviada. Ella es mexicana y criada en California desde los 6 años, y curiosamente es la primera documentalista que hizo un documental sobre las madres de la Plaza de Mayo. El primer documental sobre las madres fue Lourdes Portillo que lo hizo, y luego tiempo después, hace el documental Señorita Extraviada sobre Ciudad Juárez, y estaba también a invitación de Garzón en el Escorial en ese mismo momento, y Rosalinda Fregoso, que es una compiladora de textos y autora también sobre este tema, y había grupos mexicanos, nuestras hijas de Regreso a Casa, de Ciudad Juárez, en fin. Y entonces ahí conozco el caso de Ciudad Juárez, que solamente de lejos había escuchado mencionar por Rosana Reguillo, que es una profesora una profesora violentóloga y estudiosa de las juventudes que enseña en Guadalajara. Y entonces descubro lentamente, por el diálogo con estas mujeres, pensando en conversación con ellas, que la estructura de la masculinidad en el fondo es análoga a la estructura mafiosa. O sea, que la estructura de las mafias tiene una analogía perfecta con esta estructura de la masculinidad, como les estoy... ¿En qué sentido? Olvidé decir lo principal, que en todo este contexto que muy sintéticamente les presenté, ahí el acto de la subordinador, dominador, disciplinador de la posición femenina como un requisito para ser hombre, para mostrarse hombre, para espectacularizarse como hombre, puede entenderse no como una violencia instrumental, porque no sirve para algo, sino como una violencia expresiva, que expresa algo, que expresa la propia masculinidad. Y los presos nos decían, por ejemplo, y no entiendo por qué lo hice, no entiendo qué pasó ahí. Yo tenía mujer, tenía varias novias, iba al burdel con los amigos el viernes a la noche. ¿Qué fue eso? O sea, ahí estaba expresada la idea de que no es un servicio que está arrebatado, no es que yo robo algo, sino que afirmo mi poder, que es un crimen de poder, y un crimen en el cual el sujeto perpetrador se exhibe a sí mismo como un ser potente y se exhibe ante los otros que están a su lado materialmente o en su horizonte, en su paisaje mental, se exhibe ante esos otros también como un ser potente, y que eso es crucial para su posición de sujeto, que si no es dotada, que si no es asociada a la masculinidad, o sea, si no es asociada a la idea de que es una posición de sujeto como hombre, el hombre, por su educación, por su inculcamiento, pasa a percibirse como un ser deshumanizado, o sea, compromete su propia humanidad. Entonces, todo eso está muy entrelazado y es crucial, ¿no?, la constante alimentación y demostración ante los otros,
porque el título del estatus, o sea, la posición de estatus, le viene de esos otros, que son sus seres, sus otros significativos. O sea, los otros significativos para el hombre, para la posición masculina, son los otros hombres. Entonces, esa idea de la violencia expresiva que titula, que da estatus, que califica para el hacer parte de una hermandad, se replica en la estructura mafiosa, donde el tema de la hermandad de aquellos que están en la posición, mancomunados en el poder, en la dominación, y de las pruebas, o sea, del constante probar que se forma parte de esa cofradía, que se forma parte de ese club, que se forma parte de esa mafia masculina o mafiosa mismo, es muy semejante. Entonces, a partir de ahí viene la invitación para ir a Ciudad Juárez, y voy, bueno, muchas historias sobre eso, no hay tiempo hoy para contarlas. Y después también en México eso, entrevisto a las madres, entrevisto a otras personas y sale este libro, este ensayo corto que se llama La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En ese ensayo, el poder se escribe en el cuerpo de la mujer como un bastidor, o sea, la posición en esa economía simbólica, podemos llamarla así, una economía simbólica del poder. La posición femenina, el cuerpo de la mujer es como si fuera una pizarra, un bastidor donde se inscribe, ¿no?, la posición masculina como una posición de poder. Entonces ahí se expresa esa dominación, pero sobre todo se expresa el pacto entre los hombres, el mancomunamiento, el pacto de silencio, ¿no?, al punto que el arbitrio del poder. El poder tiene que ser arbitrario para ser poder, tiene que ser discrecional e impune para ser poder, tiene que estar por encima de la normativa para ser, tiene que ser soberano para ser poder. Y eso se expresa de una forma aislada, eficiente y nítida al ejecutarse sobre el cuerpo de sujetas, o sea, de personas que en el imaginario colectivo, o sea, en el sentido común, no es el cuerpo del enemigo bélico. Ese es un elemento central. Si yo mato al soldadito de la corporación enemiga o de la mafia enemiga o de la mara enemiga o de la ganga enemiga, digamos, puedo ser muy cruel, es horrible, etcétera, pero no es espantoso porque es funcional, porque es instrumental, porque yo estoy matando a mi enemigo en la guerra, a mi antagonista armado y bélico. Entonces, de alguna forma, esa instrumentalidad se entiende y se digiere en el sentido común, se digiere en la opinión pública. ¿Sí? Hay una guerra, bueno, se mata. Pero si yo tomo mujeres, aunque existen mujeres que son soldadas, que están armadas, que participan de la guerra, pero estoy hablando de que el sentido común opera con un imaginario arcaico, donde la mujer no es el enemigo bélico. Entonces, por eso decimos que cuerpo de mujer, campo de batalla. Campo de mujer, bastidor. Yo lo he escrito esto y lo he dicho en muchas entrevistas, esta noción de que en ella se aísla la crueldad como crueldad misma. O sea, se especializa la crueldad porque es un sinsentido, porque no está dotada de instrumentalidad. Y comprender eso es muy difícil porque cuando lo intentamos pensar desde el punto de vista nuestro, el punto de vista de las mujeres, nos cuesta ver que en el imaginario masculino la mujer ahí no es exactamente un sujeto, sino un vehículo, o sea, un bastidor, un lugar de atravesamiento de un lenguaje estabilizado, que es el lenguaje del poder, que es ese mensaje y el lenguaje en que lo emito, en que lo enuncio, se estabilizó de esa forma, ¿no? Desestabilizarlo va a ser una tarea muy difícil y es por eso que crece, porque algunas cosas se dicen así, es la forma de decirla. Se dice, por ejemplo, que mi crueldad no tiene límites, o sea, de que yo puedo atacar a un ser que no me ataca y en él puedo ejecutar su crueldad
a la vista de los otros, donde se genera un pacto de sustancia orgánica compartida, un pacto de sangre, un pacto de semen, me da hasta repulsión decirlo, en ese cuerpo. Entonces, este fue el análisis de Ciudad Juárez: violencia expresiva, violencia mafiosa, espectacularización de la crueldad y titulación para ser parte de una cofradía mafiosa. Entonces, después viene lentamente con mi camino hacia El Salvador, las maras, hacia Guatemala con el peritaje. Después viene lentamente el camino de las nuevas formas de la guerra. México, Colombia, ¿no? Y la expansión de ese escenario bélico difuso que no tiene nombre, que no se llama guerra, pero que son escenas bélicas realmente hacia el sur de nuestro continente. Y también ahí en un diálogo con autores que son europeos y que están escribiendo para las nuevas formas de la guerra en Europa Oriental y las nuevas formas de la guerra en el mundo islámico, donde hay semejanzas muy impresionantes. Dos nombres les digo porque el nombre del italiano, y no me traje el librito, me lo olvidé, hay 3 autores que uso, uno es un italiano, está en mi librito, en el último ensayo corto que acaba de ser publicado en Puebla el año pasado y que se llama Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, que es, digamos, el tercer momento de desdoblamientos de esta forma de interpretar, o sea, donde la mujer, digamos, es cosa más que sujeto. Y aunque está siendo castigada, ¿no? Pero el interlocutor central, el índice, o sea, el interlocutor privilegiado de este acto comunicativo, de este acto expresivo, son los otros hombres, los otros miembros del club mafioso, ¿no? Los otros miembros de la Mara, etcétera, en una constitución, reconstitución y solidificación del pacto masculino indispensable para varias formas de opresión y también para el camino, no sé si llego hasta ahí hoy, el camino, el proyecto histórico del capital. Entonces, la opresión a la mujer, o sea, la reducción y el disciplinamiento, la reducción de la mujer a la posición femenina, en ese sentido podríamos decir la invención de la mujer por el género, en mi perspectiva está en el origen mismo, en los primeros tiempos de nuestra especie. Inclusive la naturaleza es mucho más trans, tiene muchos más tránsitos entre posiciones de machos y hembras, inclusive transformación de cuerpos, inclusive en muchas especies, ¿no? Que el mundo humano. El mundo humano es que cierra el género, cierra el patriarcado. Algunos autores, un autor que estoy leyendo que en realidad es un líder político kurdo, dice que seguramente esto sucedió al final del Neolítico. En fin, que es esta conducción de la mujer a su posición subordinada. Cuando vemos los mitos de una gran parte de sociedades, los mitos de creación, los mitos de origen, inclusive el Génesis, vemos ahí una fórmula mítica compactada, ¿no? En donde se relata la derrota de la mujer, ¿no? Cometió un delito, no cuidó bien del rebaño de los animales, se comió una manzana, una cantidad de formas de narrar ese momento de la historia del cual tenemos solamente este vestigio mítico en que hubo una derrota de las mujeres y ahí sí, su invención como mujer en la posición en que la conocemos hasta hoy, en una larguísima historia de una temporalidad lentísima, ¿no? Que es ese cristal que es el género. Quiero advertirles que una importante parcela del pensamiento descolonial, María Lugones, Ochicuriel y Yuderquis Espinosa, pero sobre todo María Lugones, que es una gran autora, una autora importantísima, en su texto sobre colonialidad y patriarcado, que es un gran texto, pero ella, por usar como referencia a una autora africana que se llama Oyeronke Oyewumi, va a decir que la mujer no existe en las épocas precoloniales, o sea, que la invención de la mujer se da con el fenómeno colonial.
Y ahí aparece el género, ahí aparece el patriarcado y ahí aparece esa mujer que conocemos hoy, que es la posición subordinada. Ese es un grupo del pensamiento feminista decolonial que no es el mío. El mío es próximo al de Julieta Paredes, que es una autora aymara, que en mi vocabulario, no el de ella, porque ella habla del entronque de los patriarcados, yo digo que en el mundo precolonial tribal que viene desde la larga historia de la humanidad, hay un patriarcado que le llamo patriarcado de baja intensidad o patriarcado de bajo impacto. No tengo tiempo hoy para desarrollar esas ideas, pero que sí existe un patriarcado porque en todos los mitos de las sociedades tribales o en todos los que yo conozco existe ese fragmento, ese incruste mítico en que se relata algún tipo de guerra, se relata un momento de reducción de la mujer porque cometió una infracción, un pecado, un crimen, es violada colectivamente o en fin es castigada para siempre, son expulsados del paraíso, el Edén, todo eso que conocemos en todas las sociedades, por lo menos las historias de origen de los pueblos. En muchísimas de ellas, no se puede decir todas, pero está ese relato. Entonces, el más fundante, posiblemente la forma de opresión primera, el patriarcado, ¿no? Que acompaña a la humanidad y que se transforma realmente con el periodo colonial, con la conquista y la colonización. Hay una profunda transformación en un patriarcado de alto impacto, letal, donde el tratamiento con saña, ¿no? Y extrema crueldad. Entonces podríamos decir que así como el genocidio es moderno, Hannah Arendt, Zygmunt Bauman, también el feminicidio es moderno, colonial. Eso sí. Ahora, pero antes existían formas diferentes, de bajo impacto, de baja intensidad, no letales, de patriarcado. Entonces, es un tema. Entonces, esta forma de validación del masculino, de creación de un pacto masculino que sirve al capital, que sirve a la política, que sirve a las diversas formas de opresión, a los regímenes autoritarios, es primero y en su base una opresión de género. Se aprende, la pedagogía de género, la pedagogía opresora del género es central y crucial para este camino, que solamente por eso es que no se puede abandonar el tema, porque solo se expande hacia el presente. Entonces vemos las guerras extractivistas de América Latina, el escenario bélico. Un escenario en donde aparece una forma de control de las sociedades que de una forma general yo lo agrupo ese formato diciendo que tenemos una expansión de la paraestatalidad de varias formas. Entonces están, digamos, la paraestatalidad clásica, que sería los gobiernos autoritarios actuando paraestatalmente, ¿no? Con tropas paramilitares o con operativos paramilitares por parte de los militares de Estado, y también las mafias. O sea, para mí agrupo estas nuevas formas de la guerra son perpetradas por diversos grupos de corporaciones armadas que actúan de una forma paraestatal. Y digo paraestatal porque controlan y normativizan, crean normas de acción y de control de las sociedades que no son el de las leyes, que no son de las sociedades y que son absolutamente funcionales al proyecto histórico del capital porque producen acumulación, porque producen despojo, ¿no? Concentración de las tierras en formas de explotación contemporáneas y no tan contemporáneas. Y producen acumulación. O sea, uno de los errores que hemos cometido es colocar los tipos de crímenes que perpetran estas corporaciones armadas en los márgenes de la noticia, como la noticia policial. Eso es un engaño, porque por su acción se produce acumulación. En los años 80, todo el comercio de drogas del mundo era idéntico, facturaba lo mismo que todo el comercio de petróleo. Y eso es un dato de las Naciones Unidas. O sea, estamos ahí, se nos presentan como noticias policiales, pero en el fondo estamos en dos campos centrales de la vida, que son el campo de la acumulación y el campo de la política.
Porque, y ahí, bueno, en este librito cito varios ejemplos. Estoy hablando muy rápido, quizás es un poco confuso, ¿no? Pero en que un alto mando de la Policía Federal Brasilera declara a un periódico, O Globo, la prensa escrita O Globo, y le dice: hoy ningún sector de la política, ni de izquierda, ni de medio, ni de derecha, puede ir a una elección, puede ir a una campaña electoral sin contar con dineros cuyo origen no es declarable. Entonces, con esto tenemos, muy rápidamente dicho, el vínculo estrecho entre la política de Estado, la acumulación del capital y el crimen. Y este tipo de normativa, la acción, el control de la sociedad por parte de estas patrullas, estos grupos de sicarios, estos grupos genéricamente llamados de mafiosos, sean mafiosos porque actúan directamente a servicio de la política y del Estado o porque actúan directamente al servicio de la acumulación de capital, no importa, pero cuya operatividad se da en lo que he llamado en este último ensayo sobre la segunda realidad. Es una segunda realidad. La primera realidad es donde están todos los dineros declarados, los bancos más o menos, ¿no? Declarados porque... ya voy a terminar. Ok. Entonces, cuando compramos un inmueble tenemos que decir el origen del dinero, toda esta plata a la luz del día. Y la segunda realidad es donde se producen iguales, posiblemente no hay medidas, ¿no? Montos de capital, pero que, digamos, transitan y se acumulan de formas no declarables. Esa segunda realidad, que no opera de acuerdo con las leyes institucionales, con las leyes, con el discurso jurídico oficial, ejercen su control sobre la población y sobre la riqueza de forma ejemplar. O sea, mediante la ejemplaridad, la truculencia, ¿no? Y la crueldad aplicada a los cuerpos. Ahí surge una idea que muy recientemente he empezado a hablarla y que ya la he visitado varias veces, pero no exactamente con lo que yo quiero decir, que es la de la pedagogía de la crueldad. La pedagogía de la crueldad hoy es indispensable al proyecto histórico del capital. O sea, enseñar a las personas a reducir sus niveles de empatía, o sea, a desvincularse del vecino, a no percibir más que el carácter humano del otro, o sea, en no practicar más la conmutabilidad de posiciones, yo puedo ser el otro. Esa pedagogía de la crueldad es indispensable para que el capital en esta fase apocalíptica pueda proceder en su camino final de despojo y acumulación. Y ahí el método mafioso es central. Si quieren, después lo podemos conversar más. Entonces, en el grado para finalizar, con el grado de concentración de la riqueza que es característica del presente, o sea, en la última estadística de Oxfam son 62 personas que son dueñas de la mitad de la riqueza del mundo, ¿no? Hay algunos datos ahí porque es espantosos. Toda la costa chilena, que es aproximadamente un sexto de la costa pacífica del lado de nuestro continente americano, toda esa costa tiene 9 dueños, son 9 familias dueñas de esa costa completa. O sea, en España no es ajena también a la concentración, ni Europa. O sea, el mundo, la concentración lleva a una falencia de las instituciones y a la percepción de que la verdad, la institucionalidad tiene un carácter bastante ficcional. Un carácter ficcional, porque no es posible. Los Panama Papers, el golpe en Brasil, comprueban, ¿no?, que la ficcionalidad de las instituciones. ¿Y por qué? Porque no es posible colocar coto, no es posible colocar constrangimiento, ¿cómo se dice en español? Constrangimiento, coerción, límite al poder concentrado de estas personas y corporaciones en el mundo de hoy. Entonces, es una señal de alerta enorme, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces podríamos pensar en el mundo como un mundo refeudalizado. Quizás en el vocabulario exageramos, pero
porque es una imagen, es un mundo de nuevo donde hablar de desigualdad es poco y lo que estamos enfrentando es un tema de dueñidad, o sea, de señorío, de lordship, o sea, donde hay algunas personas, porque cuidado que el capital financiero, volátil, son personas, son dueñas de la vida y de la muerte en el planeta. Y tienen que manifestarlo a través de sus peones en varios frentes de una forma ejemplar. Entonces, no tengo tiempo aquí de ver todos los vínculos, la secuencia del argumento, pero más o menos está explicado de esta forma. Bueno, muchas gracias. Que tú quieres hablar con la boca. Dale. Bueno, queríamos ir un poquito rápida para dejar tiempo después al debate y como acabamos el cuarto, tenemos media horita, ahora... Primero hay el vídeo de... ¿Sí? Sí, primero pasaremos el vídeo corto sobre Lucha Castro, porque de hecho hoy quien debería estar en la mesa de bien al lado de Rita es la hija de Lucha Castro que no ha podido venir. Lo cual para mí ha sido un placer compartir la mesa, todo sea dicho de paso. Y yo intentaré, más que nada también para añadir otros elementos a la reflexión, hablar un poco también del cuerpo de las mujeres como forma de resistencia, muy cortito, porque yo creo que hay muchas ganas de debate. Bueno, para presentaros a Lucha Castro, deciros que ella es defensora de derechos humanos mexicana, es fundadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y de la organización Justicia para Nuestras Hijas de Chihuahua, y ella es reconocida en todo el mundo por su trabajo en apoyo a las familias, a las mujeres que han perdido, bueno, de los feminicidios en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Y deciros que vendrá a Barcelona de aquí poco a presentar un libro sobre su vida. Nos hubiera encantado que viniera a la jornada, pero no ha podido ser. Y la escuchamos. Yo conocí a todas esas mujeres que están en esas cruces. Conocí más allá de sus expedientes, su propia historia. Y juntas empezamos a buscar justicia. Bueno, soy Lucha Castro, defensora de derechos humanos. Tengo formación, abogada, teóloga. Trabajo aquí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, México. Puntualmente lo que nosotros hacemos es documentar las violaciones a los derechos humanos, empoderar a las víctimas, darles acompañamiento psicosocial para que haya sanción a los responsables. Y empezamos con el tema de feminicidios, de trata, de violencia familiar y sexual, las madres, las hermanas, las esposas, las hijas de las personas desaparecidas forzadamente. El eje fundamental de mi trabajo como defensora de derechos humanos son las víctimas. Las familias siempre quieren ir a lugares donde fueron encontrados los restos de sus hijos. Es una herida que nunca cierra. Las familias ahí entonces pues hacen su ceremonia religiosa y empieza un poco a cerrar el proceso. Recibo satisfacciones cuando llego aquí al CEDEM, ganamos este caso, ganamos este juicio. Yo creo que cuando ya deje de sonreír, entonces yo creo que es el momento de regresarme a mi casa. Celebramos a las madres que tienen hijas e hijos desaparecidos, que nos enseñan con su caminar la dignidad que significa luchar por la justicia y la verdad. Cuando haces con pasión lo que realmente quieres, cuando te gastas tu vida en lo que vale la pena, y los derechos humanos valen la pena. El cortito vídeo de Lucha Castro nos permitía hablar de esto, ¿no? de las activistas por los derechos humanos y también de destacar las diferentes formas de resistencia de las mujeres entre las diferentes formas de violencia, ¿no? Conocidas son los grupos de mujeres de Colombia que llevan años de experiencia, desgraciadamente, de conflictos y de violencias, pero que también tienen una gran riqueza de tejido constituido de tejido social. Colombia...
y cómo las matan, ¿eh? Hablaremos justamente por el vídeo de cómo el peligro que están corriendo las activistas, ¿no? Y por qué, para nombrarlas, porque creo que merecen un reconocimiento, mujeres de Honduras, mujeres de negro, mujeres palestinas, mujeres ahí donde han estado siempre por delante de las violencias y poniendo la paz como una forma de diálogo, ¿no? Yo creo que merecen un reconocimiento por diversas razones. Uno que no quisiera dejar en el olvido es el derecho que tienen todas estas mujeres que han trabajado por la paz a estar en las mesas de negociaciones. No están. Una vez que han estado trabajando durante el conflicto, manteniendo, sosteniendo la vida, ellas luego no forman parte de ese proceso de negociaciones, las dejan al margen o incluso les prohíben estar allá, como por ejemplo pasó con las mujeres de Aragua, de Afganistán. Se les prohibió formar parte ni tan solo asistir a las mesas de negociación porque ellas podían señalar con el dedo a sus depredadores armados. Mujeres que además, como decía antes, utilizan también su cuerpo como una forma de resistencia, rompiendo con las normas culturales. Por ejemplo, para que no se me olvide, mujeres al norte de la India, mujeres mayores, mayores en el sentido de edad, se desnudaron delante de la policía para denunciar la violación y asesinato de una chica joven. Esto rompía totalmente las normas culturales, contradecía totalmente las normas patriarcales. Imaginaos en la India, como en otros lugares, con una fuerte sociedad patriarcal, mujeres verlas desnudas en sus cuerpos reclamando justicia. Por lo tanto, cómo ese cuerpo se utiliza también para protestar, para denunciar, para reclamar las desapariciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, también otro caso, mujeres del delta de Níger, un grupo de 600 mujeres, activistas por la paz, no armadas, por descontar, ocuparon la terminal petrolífera de la Chevron Texaco durante 10 días, rodeando a más de 700 empresarios y trabajadores para reclamar condiciones justas para su comunidad, pues electricidad, colegios, clínicas, todo aquello que la prepotencia económica junto con este circuito que funciona para acumular poder en definitiva hace expropiar los recursos y destruir la comunidad, ¿no? El uso político que hacen las mujeres de su cuerpo es poderoso por la incongruencia que invoca, desafiando los códigos culturales. Al usar su cuerpo para la protesta pacífica, las mujeres lo ponen en una relación física con el poder de los hombres. Y esto los desconcierta. Yo creo que es un arma, entre comillas, poderosa que tenemos, ¿no? Otros casos de mujeres como resistentes y que no aparecen nunca en los medios, porque las manifestaciones de las mujeres masivas, los medios no salimos, salen las mujeres cuando han sido víctimas de asesinatos, ¿no? Como una forma de llamar la atención, pero nunca sin un análisis ni poniendo de relieve otro trabajo a favor de la paz, que es el de las mujeres, ¿no? En Libia, grupos de mujeres se movilizaron no solo para evitar la discriminación como mujeres en un estado también fuertemente patriarcal, sino también para visibilizar su activismo contra los diversos actos de violencia y contra la impunidad de los actos cometidos contra las mujeres durante el conflicto armado. No ha salido en la prensa. En Siria, un país fuertemente atravesado por la guerra y de las que se tienen, las visiones que tenemos son aterradoras, pero todas muy cruentas. Todo este trabajo de las mujeres desde el silencio, manteniendo y sosteniendo la comunidad, tampoco son noticia. Ellas son las que han estado trabajando incluso en ayuda humanitaria, repartiendo esa ayuda humanitaria a toda la población, indistintamente de qué bando era uno o eran otros, ¿no? Volviendo a lo del peligro que sufren las activistas por el hecho de serlo, por defensoras de los derechos armados, sindicalistas, ecologistas, tenemos el caso de una de las últimas mujeres asesinadas, Berta Cáceres, activistas por derechos humanos que, como he dicho, por el hecho de serlos, son señaladas, perseguidas y asesinadas. En Chechenia, en cualquier parte donde hay una zona de conflicto armado. Entonces es un hecho importante a tener en cuenta porque yo creo que como mujeres podemos también utilizar nuestros cuerpos para enlazarlos y fortalecer las redes y para protegerlos y protegerlas a ellas. ¿Qué otros utensilios o qué otras herramientas tenemos? Yo creo que
y creo que por aquí hay amigas abogadas o del ámbito de la justicia, existe el derecho internacional, y yo creo que las leyes del derecho internacional hay que utilizarlas, ¿no? Tenemos dos resoluciones importantes, la 1325, la 1820, que emanan de ellas, donde se reconoce el tema de la violencia contra las mujeres como un crimen. Son importantes, ha significado y son un avance. Pero pienso que por sí solas no reconstruyen todo lo necesario para reconstruir la paz, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que se necesita? Por sí solas no se pueden implementar. Yo creo que necesitan de todas estas redes sociales de liderazgos comunales. Sin la justicia comunal, el derecho internacional o las leyes internacionales por sí solas no pueden conseguir soluciones. Hay ejemplos de países donde han puesto en marcha esta justicia comunal con buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, en Uganda, en Sierra Leone, en Perú, porque había unas fuertes estructuras comunitarias. Por lo tanto, yo creo que también es un elemento importante a destacar, ¿no? De ahí, volviendo a lo de antes, de ahí el peligro que corren las activistas. Todas las lideresas de estas comunidades fuertes, empoderadas, no les interesa, evidente, a los perpetuadores de las violencias, ¿no? Y no me extenderé más, porque yo creo que hay muchas ganas de comentar. Para acabar solo, la violencia sexual en los conflictos armados actuales, como un arma de destruir las economías productivas con el fin de beneficiarse del expolio, es uno de los aspectos más problemáticos de la militarización globalizada, a la que antes hacía referencia Rita Laura. Y ahora sí, para acabar y dar paso al debate, sí que no me querría dejar unas palabras de Berta Cáceres que a mí me emocionan personalmente, pero me dan mucha fuerza, que dice así: vos tenéis la bala, yo la palabra. La bala muere al detonarse, la palabra vive al replicarse. Vale, pues ahora sí que abrimos un poquito el espacio de debate. Aquí ya me han pedido una palabra, otra. Hacemos una rueda de 2 o 3 y luego, sí, luego vamos respondiendo. Mira, hay un micrófono aquí. Bueno, muchas gracias a Rita por toda la exposición que nos ha hecho y a la mesa, Vicky, y a María, sí. Bueno, me ha llamado mucho la atención toda la exposición que ha hecho ella, que en el momento de hablar de cómo estos gobiernos paramilitares, paragobiernos, estas mafias y todo esto, ha explicado concretamente el problema que vive Colombia. Bueno, soy colombiana. Llevo trabajando muchísimo tiempo con el tema de derechos humanos en Colombia, sobre todo derechos de las mujeres, porque todo el conflicto colombiano se ha vivido realmente en el cuerpo de las mujeres y la vida de las mujeres, y explicaba una cosa muy concreta, que es ese avasallamiento de la sociedad, aniquilación de los hombres, guerra encarnizada a nivel sexual en la vida de las mujeres, marcadores en los cuerpos, pero literal. O sea, muchos grupos paramilitares, cada que llegan a una población y violan a las mujeres, marcan sus nombres o sus iniciales en los cuerpos de las mujeres. Las mujeres han de continuar viviendo con esa marca, no solo la de la violación y el posible hijo fruto de esa violación, sino una estigmatización directa en su cuerpo. Han sido denostadas por su propia sociedad, por su propio marido, porque ha sido cómplice, porque se ha dejado violar y porque seguramente ha disfrutado con ese acto sexual. Pero además de eso, el despojo, el sacar a la gente de sus localidades, que vayan estas tierras a propiedades de manos extranjeras. Y si decimos y nos basamos en que todos estos gobiernos y toda esta política de desestabilización en Latinoamérica fue un laboratorio
porque lo sabemos, qué pasó en Argentina, en Chile, lo que ha pasado en Colombia. Los grupos paramilitares son un laboratorio, un trabajo de cómo desestabilizar un país y tal. ¿Qué podemos? Nosotros ya vivimos en Latinoamérica, ya vivimos la destrucción de la seguridad social, de la escuela pública para irse a privado, para los grupos médicos privados, la salud privada. Todo lo público se deterioró, se dejó de subvencionar para decir que es inservible y es inviable y darlo a manos privadas, siempre en manos de los mismos. Eso está pasando ahora aquí. Y me ha llamado muchísimo la atención, está pasando esto aquí. Se está deteriorando el sistema público y se está dejando en manos privadas. Las mujeres, que decías, Vicky, solo somos noticia cuando las matan, pero sí, somos noticias de se mueren solas. Aparece muerta una mujer, o sea, ni siquiera está en las noticias con las palabras completas. En Colombia hubo una amnistía de todos estos paramilitares que además estaba constatado que hicieron masacres ingentes y los delitos sexuales ni siquiera contaron. Y un apartadito, Vicky, si las políticas internacionales no se replican en lo local, no funciona. En Colombia está el Auto 092, que lo hicieron las mujeres con apoyo de las mujeres de la Ruta Pacífica y la Corte Constitucional, y eso sí se lo han apropiado. Y está basado en la resolución 1325. O sea, lo comunitario, lo básico, la gente de base son los que realmente se pueden apropiar de las leyes y aplicarlas. Gracias. Gracias. Sí, buenas tardes a todas. Soy Leticia. Bueno, muchas gracias a las tres por la mesa y a toda la organización de Radicalmente Feministas. Mi pregunta, Rita, tiene que ver con la reflexión que has hecho sobre la pedagogía de la crueldad. Si bien es cierto que tiene nombres, porque hay dueños y dueñas de esto, ¿cómo consideras que nosotras como feministas, qué pedagogía estamos aplicando para revertir esta pedagogía del mal, ¿no? ¿Cuáles son como las facetas que nosotras como feministas tenemos que remarcar más, mejorar más, reforzar más? ¿Cuáles son como nuestras acciones que podríamos mejorar, ¿no? No estamos empezando, eso está muy claro, llevamos mucho tiempo trabajando de cómo revertir este eje del mal, pero tu reflexión de este caminar que ya has hecho en diferentes territorios, ¿cuál es como tu pedagogía que crees que podemos compartir? Gracias. Sí, a medida que iban formulando las preguntas, ¿fueron 3 o 2? 2, sí. Claro, puede ser. Sí, empecé a escribir sobre las cosas que me faltaba aclarar un poco más y que reaccionan justamente a lo que fue dicho aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a ir contestando, empiezo como es mi manera, así un poco por la tangente, ¿no? Este eslogan feminista de que morimos por el hecho de ser mujer. Cuando Vicky habló, Vicky dijo, morimos por el hecho de ser defensoras de los derechos humanos, ¿no? Yo no, tengo cada vez más dudas sobre esto de que morimos por el hecho de ser mujer, ¿no? Morimos porque como mujeres, ¿no? En el activismo, desmontando el patriarcado, amenazamos, ¿no? a los poderes políticos y el proyecto histórico del capital. No morimos por ser mujeres, morimos porque, digamos, muchísimas luchas
cuando fueron realizadas con estrategias femeninas, ¿no? Fueron exitosas. Y las estrategias masculinas, o sea, un gran militar que, voy a decir una herejía para la historia de las izquierdas y el pensamiento de la izquierda, ¿no? Lo que simboliza un Fidel, por ejemplo, un Chávez, ¿no? O sea, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, ¿verdad? Porque ese patriarca, ¿no? Que se coloca como sujeto del Estado, como representante de un Estado fuerte, que a partir de esa posición enteramente patriarcal va a reconducir la historia en la dirección que queremos de un mundo más bueno, más benigno, nunca funcionó, no funciona. O sea, la solución no va a venir por ese lado, porque la historia no ha probado que ese lado tiene cualquier grado de eficiencia o eficacia. O sea, y las luchas femeninas, de la manera, muchas luchas femeninas han tenido mucho mayor éxito, alcanzando sus objetivos, que ese procedimiento, que es el procedimiento patriarcal, porque el Estado es patriarcal por formato, por partida de nacimiento. O sea, la historia de la esfera pública no es otra cosa que la historia del patriarcado. No tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero digo, es el subtítulo de un último texto. No se puede desvencijar la esfera pública y el propio Estado de su historia, de su ADN patriarcal. Entonces, estas estrategias machistas, patriarcales de los grandes hombres siempre van a dar con sus murros nahua, como se dice en portugués. Van a morir en la playa, porque no está revisada la primera forma de poder. Nosotros lo sabemos, o sea, no está revisada esa célula arcaica donde el poder se inaugura filogenéticamente en la historia de la especie y se replica constantemente en las vidas familiares. Eso ahí no está tocado. O sea, hasta no tocar ese fundamento, ese episodio fundacional de la especie, de la humanidad como historia humana, no va a haber una revolución, no va a haber un camino histórico que nos lleve al destino mejor, ¿no? Que queremos como humanidad, e inclusive puede ser que la vida entera se destruya. Entonces la mujer no muere por ser mujer, muere por liderar ese proyecto. O sea, porque cuando toma conciencia lidera un proyecto diferente para la humanidad. Y eso es lo que el feminismo nos cuesta mucho, porque el feminismo se guetificó. Yo no creo en un feminismo guetificado. O sea, creo que las mujeres sí tenemos que trabajar en nuestras capacidades. La civilización femenina, porque sí creo que hay una civilización femenina que es diferente a la masculina, de la cual forman parte algunos hombres, y en la civilización masculina forman parte varias mujeres también. Margaret Thatcher sería, digamos, el modelo. Pero en esta civilización hemos desarrollado a lo largo de la historia herramientas vinculares, formas de existencia, saberes que nos permiten desmontar el camino de la historia hasta el presente y salir de la prehistoria patriarcal de la humanidad. Y los poderes lo saben. Ahora estoy más convencida que nunca. La mujer es el sujeto comunitario. ¿Por qué? Porque la mujer es el sujeto de todo lo que es disfuncional al proyecto histórico del capital. El arraigo, ¿no? El tejido de la vinculación relacional de la comunidad. La custodia de la pluralidad genética en las huertitas alrededor de las casas, donde las mujeres han ido, digamos, cultivando lo que queda y protegiendo lo que queda de diversidad genética. Entonces somos realmente, y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de la agresión a las mujeres, ahí se ataca a la comunidad. En el cuerpo de ellas en el cuerpo de ellas se profana el sagrado de la comunidad y se instala en la comunidad la falta de propósito, la falta de autoestima de la comunidad en cuanto a comunidad. Entonces, nuestro proyecto es un proyecto para todos, desde otro lugar que no es la esfera pública, que no es el Estado, pero es un proyecto de reencamiento de la historia de todos, ¿no?
no solo nuestro, no solo de las mujeres. Eso es lo que yo creo que esa responsabilidad tenemos que es gozosa, que no se trata de un fardo. No, no es un fardo, o sea, es festiva. Inclusive uno de los caminos es la propia fiesta. Es lo que las mujeres sabemos hacer y que no nos dejan hacer, por eso nos matan. No porque somos mujeres, sino porque hay un proyecto político, económico, vincular, de un mundo donde las relaciones entre las personas son más importantes que las relaciones con las cosas. Esos son los dos grandes proyectos históricos en que se pueden clasificar todos los pueblos en el presente. El proyecto histórico del capital que está vinculado, cuyos centros son las cosas, ¿no? Y el proyecto histórico de las comunidades comunales, cuyos centros son las relaciones. Eso es antiguo en el pensamiento sociológico inclusive. Entonces, nosotros representamos, aunque sea sin conciencia, ¿no? Aunque sea de una manera en comunidades deshilachadas, agredidas, ya averiadas, abiertas, pero todavía el cultivo de la importancia de la relación para nosotros es parte de nuestra civilización femenina. Bueno, entonces, ahora que estuve recientemente en Buenaventura, voy bastante a Colombia. Colombia está muy presente en este razonamiento, realmente. En Buenaventura, donde se está construyendo en la costa pacífica, ¿no? del Valle del Cauca, del departamento de Valle del Cauca, se está construyendo lo que será el ombligo del Tratado Transpacífico. O sea, el segundo mayor puerto del mundo. O sea, es 3 puertos y un parque hotelero extractivista, porque hoy se habla del turismo extractivista, de la hotelería extractivista. Claramente es extractivista, porque acaba con el agua de la gente, inclusive, la hotelería. En muchos lugares, la isla de San Andrés, en Colombia, todos los hoteles se consumieron todo el agua para los turistas y la gente se muere de sed. Un lugar tan bello, ¿no? Entonces, ahí en Buenaventura, esta violencia ejemplar en los cuerpos, terrible, hay crucificación de mujeres, hay lugares que se llaman picaderos, donde las personas son picadas vivas en pedacitos, todo esto es para que la gente se vaya, porque tienen derechos, o sea, la Constitución de 1991 les dio derechos a esas tierras. Entonces, ¿cómo se hace para que la gente se vaya, que es una población negra, digamos, es una enorme población negra, toda la costa pacífica colombiana, están ahí 300 años posiblemente, ocupando en casas palafíticas toda esa costa, y para ahí está el destino del Tratado Transpacífico, porque el futuro, si el norte cumple con su proyecto, el futuro de América Latina son Colombia y Chile. Colombia y Chile son los dos grandes laboratorios, ¿no? de cómo tienen que pasar a comportarse nuestras naciones, las otras naciones latinoamericanas. Entonces, ¿cómo se hace para que esa gente deje los territorios para ese parque portuario, para ese parque hotelero? Con el terror. La gente ante eso sale corriendo en cualquier dirección. Es impresionante. Llegan hasta la Patagonia, hasta Tierra del Fuego, huyendo de esta masacre, de esta crueldad, porque es absolutamente ejemplar y asustador. Entonces, sí, entonces ahí escuché de una joven, si quieren después les paso, porque es una ponencia, un paper que escribió y una tesis que está escribiendo una mujer, una estudiante de la Universidad del Valle del Cauca, Cali, que es la capital, pero ella es de Buenaventura, y su título es así: a nosotros nos mata el desarrollo. O sea, que es bárbaro. Si uno le dice a muchas mujeres que trabajan en proyectos de desarrollo, ONGs, a las mujeres que trabajan en los organismos internacionales, este título, a nosotros nos mata el desarrollo, contradice unas certezas del sentido común impresionante, pero es un título que me parece que lo dice todo, ¿no? Nos mata el proyecto histórico acumulador, desarrollista, que apunta solo a la existencia de un mercado global y no de mercados locales, regionales, en fin, en el que han caído inclusive los mejores de nuestros gobiernos en América Latina. También han sido atrapados por este
desarrollo, ¿no? Las diferencias han sido de matiz, pero estructurales no ha habido grandes diferencias. Bueno, pero entonces, estoy de acuerdo con lo de Colombia, tu intervención, solo la complementé hablando de esto. La otra intervención de Leticia, ¿no? Es decir lo siguiente, que estas agresiones, y también tiene que ver con la anterior, digamos que hay tipos de violencia doméstica, ¿no? De violencia interpersonal o por motivaciones personalizables. Está la violencia bélica, Ciudad Juárez como un paradigma, y después las maras, etcétera, que es una violencia de escena bélica. Pero que está pasando en este momento es una tercera cosa, que está creciendo, me parece, en casos, que es cómo la atmósfera bélica, la atmósfera del poder político y económico irrestricto está pasando a las casas, o sea, está afectando la vida interpersonal de las personas. O sea, vemos formas de violencia doméstica hoy que no son las mismas anteriores, que están marcadas por la crueldad, por la forma de dejar los cuerpos con desprecio absoluto. O sea, hay un sadismo inclusive en la forma en que se deja el cuerpo de la asesinada, que tiene que ver con la incidencia de la guerra, del despojo, en la vida de las personas, en la interpersonalidad misma. Entonces hay como dos situaciones, pero el retorno de la segunda a la primera. Y entonces el retorno el caso de Guatemala, que hay una cosa que siempre la quiero contar, y sobre todo estando en España, para mí es indispensable contarla, y le pido que me den este minuto más. En un primer momento en que estaba exponiendo, porque 2 años aproximadamente trabajé para producir este peritaje, y hubo un momento en que hubo una reunión con representantes varios, diversos del movimiento feminista en Guatemala para explicar cómo iba a pensar una aproximación de antropología y de género a la barbarie que fue la guerra, porque Guatemala fue el Vietnam de América Latina, ¿no? Y entonces empecé a exponer un poco de esta forma, como les dije, y unas personas vinculadas a la cooperación española levantaron la mano y me dijeron lo siguiente: no, pero estás equivocada, eso no puede ser pensado así. ¿Por qué? Porque los hogares campesinos indígenas son patriarcales, son jerárquicos, son desiguales, y entonces de esa violencia y desigualdad propia de los hogares campesinos indígenas, de ahí se amplifica y pasa a la guerra. Entonces quiero decirles que el camino es exactamente el contrario. Es de la guerra que pasa a los hogares campesinos indígenas. No es que no exista desigualdad, no es que no exista patriarcado de algún tipo, formas de autoritarismo en el hogar, pero decir que en el mundo campesino indígena una mujer va a tener embarazada, una niña de 16 años embarazada va a tener su barriga cortada a machete y extraído su feto y dilacerado dentro de la barriga, eso no pasa en un hogar campesino indígena. O sea, tenemos que saber hilar fino, si no, no vamos a entender el fenómeno. Por eso estamos dando vueltas en círculos y no salimos, y la violencia contra la mujer solamente aumenta. Solamente aumenta porque estamos repitiendo clichés y cosas que a lo mejor nos convienen, porque es muy conveniente decir que el error estaba en la víctima. O sea, que el error estaba en el mundo de la víctima y de ahí se expandió la guerra, porque además hay pruebas de que las violencias de profanación del cuerpo de las mujeres, que es lo mismo que dicen los autores para el Medio Oriente. La guerra hoy se feminiza y una de sus tácticas y armas centrales es la profanación. Lo dicen para allá y es lo mismo acá, y es una violencia de manual. O sea, sale de manuales, que les dice, citable, a los soldados que estén en guerras represivas o estén expulsando el comunismo, como quieran llamarle, o a los terroristas o como se llame, hay que enseñarles a perder los escrúpulos con relación al cuerpo de las mujeres y de los niños, porque en algunos casos tendrán que actuar sobre esos cuerpos de una forma bélica. Entonces está en el manual, no sale de los... Entonces, de esa guerra de manual
profanadora y cruel en extremo, vuelve a los hogares. Y los hogares hoy sí son violentos, los hogares indígenas, en todas partes, en Brasil también, que no hay una guerra tan formalizada como esa. A medida que vemos expandirse el frente estatal, empresarial, mediático, cristiano y del mercado global dentro de la aldea, aparecen formas de violencia intradoméstica como nunca se vieron antes. No es que no existieran antes, pero son otra cosa, son de otro tipo, responden a un orden diferente, a un orden global diferente. Entonces, esa violencia, y eso con esto termino, no tiene su origen en la libido masculina. Eso es importantísimo marcarlo, yo diría, y entenderlo. No son crímenes sexuales. ¿Por qué? Porque son crímenes por medios sexuales, porque tienen que ver con la profanación, pero no obedecen a fines sexuales, que no nos arruinen la sexualidad, porque ahí ya vencieron todo, ¿no? O sea, sus fines no tienen que ver con la sexualidad o con la testosterona, porque a veces uno encuentra, inclusive en autores muy sofisticados, que van a hablar de la testosterona de los soldados. Es una testosterona bélica, pero no sexual. Se confunden y se mezclan. En el mundo occidental, postcolonial, la testosterona sexual se mezcla con la testosterona del poder, o sea, con el deseo de poder, que es lo que está en juego, no el deseo por un cuerpo de mujer. Eso no es de lo que se trata. Me parece que reforzar esa idea es muy importante. Son 1:15, decidid vosotras si queréis estirar hasta 1:30 o qué hacemos. ¿Hay alguna pregunta? Gracias. Agradeceros a Vicky y a Rita la claridad y coherencia de vuestras presentaciones y la complementariedad de los datos concretos y el análisis que nos ha ofrecido Rita. Tengo 2 preguntas y media muy pequeños. Por una parte, se oye con una cierta frecuencia de que violadores en las cárceles son punidos por sus colegas encarcelados. Entonces, claro, ¿cómo se entiende esto? ¿Y hasta qué punto esto es cierto? Y aquí está Dolores Juliano, que tiene información sobre la situación en las cárceles y la situación específica de las mujeres encarceladas. En segundo lugar, ¿por qué el destaque de Ciudad Juárez en la información, en la cobertura, etcétera, etcétera? Y esto me conduce a otra pregunta. Al menos desde lejos, tengo la impresión que las desigualdades de clase son fundamentales en la situación, o fueron fundamentales en la situación de Ciudad Juárez, en la medida que las mujeres violentadas, agredidas, descuartizadas, etcétera, no eran mujeres de cualquier clase, sino de las machilas, etcétera. Es decir, las mujeres de élite no son las víctimas. Y pienso que esto es una pregunta importante. Y en lo que insistías y que me parece fundamental, Rita, es que no se trata de un fenómeno universal desde todos los tiempos, sino que podemos identificar contextos específicos. Y esto me conduce a la pregunta, claro, desde la antropología hemos producido una cierta importante cantidad de etnografía sobre sociedades de cazadores y recolectoras, que sería muy interesante fijarse ahí también, no solo en las sociedades indígenas latinoamericanas o hispanoamericanas, ¿no? No, porque ella dijo, ahora otra media hora. Dijiste, no te avergüences. No me parece sí, que es pesado, ¿no? Hablar tanto, pero bueno. Básicamente, voy a acelerar. Sobre la pedagogía de la crueldad. Ay, verdad, perdóname, porque sí, tienes razón. Pero entonces,
Sí, sí. A mí, yo hablo, me encanta contar lo que he pensado porque es importante, ¿no? Para alguien que piensa llevar su esfuerzo a otras personas, ¿no? Y yo me doy cuenta que cuando pensamos desde América Latina, para que nos lean, y eso lo he venido haciendo, tenemos primero que venir a hablar, porque un John Smith de porquería que tiene un declinio de su imaginación intelectual allá en el norte, escribe cualquier cosita y su palabra circula sola. Pero cuando nosotros pensamos, desde donde pensamos, si nos atrevemos a pensar teóricamente, si no venimos con el cuerpo presente a decir lo que hemos pensado, nadie se ocupa en leernos porque no puede ser importante, no está en la división mundial del trabajo intelectual, no es para nosotras producir categorías y producir teoría. Entonces uno tiene que venir y hablar, y ahí la gente dice, oh, sí pensó, es verdad, ahí hay categoría. Es real, y para España es muy real, porque lo he vivido en Bilbao fuertemente, en otros lugares donde las personas no nos conceden el papel de quien realmente está pensando teóricamente, ¿no? Entonces, perdónenme, pero voy a seguir entonces explicando. Entonces, la pedagogía de la crueldad se refiere a lo siguiente. En la fase apocalíptica del capital, que es un mundo de dueños, esa refeudalización, es necesario que las personas disminuyan su empatía, porque si no, no son funcionales. La personalidad modal, que es una categoría que la antropología abandonó hace mucho tiempo, pero yo sí creo que aquí nos sirve, que a cada sistema económico hay una personalidad que le sirve mejor. Yo diría que la estructura psicopática, la promoción de la estructura psicopática es funcional a lo que el capital, que es. Yo no soy totalmente marxista, porque en el marxismo el centro de la clasificación social es la clase, y en la perspectiva de la colonialidad, que es mi perspectiva, sin dogmatismo, sin clubes, sin usar categorías como moneda académica, no, eso no, pero sí creo que hay un giro importantísimo del pensamiento en la perspectiva de la crítica de la colonialidad del poder, como formulada por un autor que es Aníbal Quijano, que es mi autor de referencia. No, hay muchos, no es la perspectiva postcolonial, hay muchas formas de discursos dentro de esta crítica a lo que es o fue la colonia, pero la mía es más las categorías de Quijano, que me sirven, no todas, porque él no consiguió realmente formular la crítica del patriarcado, y él lo sabe a contento, pero lo seguimos, pero sí es la base, digamos, de donde parte mi posición. Entonces, en esa postura la raza es central, la clasificación racial del mundo, de los cuerpos y del valor de los saberes y productos que son producidos por esos cuerpos. O sea, el racismo no es solamente un racismo a los cuerpos, es, por ejemplo, un racismo a los saberes. Si yo no estoy autorizada a producir teoría, a pensar teóricamente, es porque hay un racismo con relación a mi saber, al producto de mi pensamiento, y eso es el orden del día, digamos, no está en ningún camino de disminución. Entonces, ¿qué es la pedagogía de la crueldad? Es la personalidad modal, o sea, promovida por el capital. Estaba escribiendo un último texto que desarrolla mejor esto de la necesidad de que seamos crueles, que quiere decir que no tengamos empatía, lo que dije antes, y que esa pedagogía, que es una idea que tomo de Hannah Arendt cuando habla del prenazismo como pedagogía de la traición. Ella dice, en el mundo pre-nazi lo que existía no era soledad de las personas, las personas estaban aisladas, ¿no? Y sigue una tradición filosófica que va a desarrollar eso del aislamiento de los sujetos, pero ella lo usa para hablar de un sistema político que necesita de una pedagogía de la traición para que las personas se aíslen, se insulen, y de ahí se poder mejor controladas por un sistema totalitario. Yo creo que de esa forma, en el mundo actual, al capital le conviene que nosotros no seamos solidarios, o sea, no seamos vinculares, o sea, desmontar el arraigo y la vincularidad. Y lo vemos. Entonces estaba desarrollando esto y en torno de esta idea de que se ejerce esa pedagogía. Por ejemplo, me encontré con una argentina en México, con Pilar Calveiro, que escribió un libro y fue desaparecida,
en Argentina, pero vivió y escribió un libro importantísimo que es una etnografía de la desaparición que se llama Poder y Desaparición en la Argentina. Y ella me decía en México hace pocos días que ella ve en la exhibición de crueldad en las series, en las películas, en horarios donde los niños, estábamos hablando sobre esa pedagogía de la crueldad y me dice, esto es un ejemplo de la pedagogía de la crueldad. Los niños ven hoy cosas que eran... Claro, los narcocorridos, hay toda una gran proliferación de imágenes de crueldad que serían imposibles, inaceptables, muy poco, 15 años atrás. Y eso no es al acaso, eso es para que las personas se acostumbren a un paisaje donde... Y lo digo por cruel, o sea, lo digo por mí. Algunas de las cosas que fui leyendo y escuchando en Guatemala, por ejemplo, primero, cuando las escuché, no podía dormir, me puse muy mal. Después no las podía hablar. Y después las hablo. O sea, son parte de lo que está en el mundo. Y hay un ejemplo que uso al final de ese artículo, que es una película, que es quizás el síntoma, porque el cine es el espejo, ¿no? de la realidad. Bueno, no voy a poder obedecer porque tengo que contestarle a Verena, que es La Naranja Mecánica. Entonces, cuando uno ve, La Naranja Mecánica fue la película más reprimida de más censurada de todos los tiempos, porque se consideró ser insoportablemente cruel. Me pasó que uno de estos días prendí la televisión y la vi y dije, oye, es una comedia. Entonces fui a buscar y encontré una entrevista con Malcolm McDowell, que es su actor protagonista principal, y él lo dice. Dice, nos impresiona ver cómo el mundo cambió, que cuando La Naranja Mecánica apareció era lo más cruel que podía ser visto y hoy es una comedia. Lo que yo pensé, lo dice él, lo cito en el texto. Eso es un termómetro de cómo ha ido decayendo la empatía de los seres humanos. Entonces nuestro trabajo es producir empatía, es producir vincularidad, es producir relacionalidad, producir afecto, trabajar en eso que es inclusive algo que sabemos hacer como mujeres. Cuidado con la captura por el orden patriarcal, que implica la destrucción de los vínculos, porque es la forma más fácil de dominar. Bueno, seguimos después. Y a las preguntas de Verena estoy hablando lo más rápido que parece un trabalenguas. María Chucena, su choza techaba. Entonces, los violadores en las cárceles. Sí, las mujeres también violan en las cárceles, ¿sabían? En las cárceles, en los reformatorios de las jovencitas también hay apropiación de los cuerpos, porque el género, es muy curioso que en la cárcel, aún siendo instituciones totales de cuerpos todos iguales, reaparece el género como dominación ahí adentro, ¿no? Se replica en cuerpos iguales. Es bien interesante. Y yo tengo relatos de un estudiante que trabajaba en el reformatorio, en la cárcel de adolescentes de Brasilia, y me contaba cuando entraba una niña nueva, cómo era violada por las más fuertes, cómo ahí se replica el género, las posiciones masculinas y femeninas también, inclusive en las cárceles. Pero yo en mi texto de las estructuras elementales de la violencia hago un análisis de esa violación, porque el discurso del preso es, los violamos porque podrían hacer eso a nuestras mujeres y a nuestras hijas, a nuestras hermanas. Bueno, ellos también podrían matar a sus mujeres y a sus hermanas. Ellos también roban, les podrían robar todo a sus mujeres. ¿Por qué solo? Porque justamente comprueba la tesis, porque la violación alcanza al hombre por detrás de esa mujer. O sea, ese es un cuerpo, en el imaginario arcaico el cuerpo de la mujer es tutelado. Entonces la violación es por interpuesta persona alcanza a aquellos tutores que tendrían que estar a cargo de ese cuerpo. Entonces es una agresión a los otros hombres a través del cuerpo de esa mujer. Entonces ahí está el castigo, porque estoy entre esos otros que podrían ser tus violados a través de mi esposa, madre, hija, hermanas, todas las que tendría que yo estar cuidando. Y también porque la violación es una forma, hay otra razón, que la violación es una forma de restauración de la masculinidad. O sea, como dije antes, la masculinidad se reproduce naturalmente, indolora e incolora en tiempos de paz, entre comillas, pero cuando hay cuando debe ser probada ante los otros, o cuando está dañada, como en los fenómenos de la emasculación, ahí entra
en la restauración de la masculinidad esa apropiación, esa violación de un hombre emasculado. Entonces, la violación del hombre encarcelado que violó es también una afirmación de que él violó por ser emasculado. Ahí hay un enunciado también, no sé si lo puedo explicar bien. Bueno. Lo tendremos que dejar aquí, Rita, ¿Por qué el destaque de Ciudad Juárez? Solo porque las madres fueron eficientes. Ahí hay un gran ejemplo de la eficiencia y el éxito de las políticas de mujeres. Las madres de Ciudad Juárez, que no es el único lugar donde pasa lo que pasó ahí, tuvieron una gran eficacia en organizarse políticamente y visibilizar el caso de Ciudad Juárez. Eso es un elemento importante. Bien. Lo dejamos porque es que hay una mesa que tiene que empezar ahora y nos van a cortar el cuello. Bueno, solo deciros... solo deciros que si queréis seguir hablando de estos temas y de la resistencia de las mujeres a las guerras y a estas nuevas formas de violencia, a las 5:30 tenemos un taller, esperemos que también venga Rita, de resistencia de las mujeres contra las guerras y ahí nos vemos. Bueno, yo voy a estar. Que para allá puedes volver. ¿Has sudado? Sudé, sí, sudé. Para hablar tan rápido. Ahora lo apago.